La crioablación es una técnica de ablación percutánea que lo que hace es usar el frío extremo, frío por debajo de los menos 20 grados centígrados, para producir una lesión en las células y matarlas. Básicamente, su uso más habitual es en la oncología. Desde hace muchos años se utiliza en tumores primarios de riñón, pero últimamente se está extendiendo bastante su uso en las metástasis, sobre todo en las metástasis de hueso. Otra de las indicaciones más interesantes que ofrece la crioablación es el tratamiento del dolor, fundamentalmente del dolor metastásico en el hueso, pero también nos permite hacer lo que se llama crioneurolisis, que es congelar directamente los nervios que son responsables de esa sensación álgica, de esa sensación dolorosa. La crioablación puede utilizarse sinérgicamente con la inmunoterapia. Pues bien, la crioablación lo que consigue es bloquear algunos de los mecanismos por los que ese tumor es capaz de escapar y además, dado que cuando tú haces una crioablación gran parte del tumor congelado queda dentro del cuerpo y son células muertas, pues puede actuar como si fuera una vacuna para estimular nuestro sistema inmune y que reconozca esas células tumorales y pueda actuar contra ellas.